Hola, te saluda nuevamente Ubaldo Acosta. Espero que estén listos para comenzar con esta lección. A continuación vamos a estudiar el tema de sobreescritura de métodos en Java. ¿Están listos? Vamos. Sobreescritura en la vida real. Vamos a estudiar ahora el concepto de sobreescritura de métodos en Java. Pero veamos primero el concepto de cómo sucede esto en el mundo real. Y posteriormente explicaremos cómo aplicar este concepto en código Java. La sobreescritura de métodos tiene que ver con el concepto de herencia, y se trata básicamente de la modificación de un método desde una clase hija a un método heredado de la clase padre. Por ejemplo, en la vida real, podemos observar que el talento de cantar se puede heredar de madre a hija. Sin embargo, aunque la hija pueda cantar similar a la madre debido a que ha heredado varias características de la madre, por lo tanto, el acto de cantar se adecua a la forma de la hija y su capacidad para explotar este talento. Por lo tanto, el acto de cantar se adecua a las características de la hija y su capacidad para explotar este talento. De igual manera, la sobreescritura de métodos tiene que ver con la modificación de un método por parte de la clase hija de algún método que ha sido heredado por la clase padre. De allí el nombre de sobreescritura, ya que el hijo vuelve a escribir nuevamente el comportamiento del método heredado de la clase padre para adaptarlo a sus propias necesidades. Veamos a continuación cómo se realiza esta función en Java. Sobreescritura de métodos en Java. Como hemos comentado, la sobreescritura de métodos aplica si existe una clase padre y una clase hija. Como observamos en la figura, tenemos dos clases, una clase padre llamada empleado y una clase hija llamada gerente. Veamos un ejemplo de código de ambas clases. Así que tenemos nuestro diagrama, en este caso tenemos una clase padre llamada empleado y tenemos una clase hija llamada gerente. La clase empleado tiene las siguientes características, ha definido tres atributos de tipo protected, llamado nombre, puesto y nivel, cada uno con los tipos respectivos según se indica. Y también estamos agregando la definición del método obtener detalles. Este método es público y regresa un tipo string. Y podemos observar que básicamente se genera una cadena indicando cada uno de los atributos nombre, puesto y nivel de la clase empleado. Así que esta es la definición del método obtener detalles de la clase padre. Pero ahora veamos cómo una clase hija puede sobreescribir este comportamiento. Podemos observar que tenemos una clase llamada gerente, la cual extiende de la clase empleado. Así que la clase gerente se convierte en una clase hija. Y esta clase es de tipo public. Posteriormente, esta clase de gerente agrega un nuevo atributo, en este caso el atributo de departamento, el cual es privado y de tipo string. Y podemos observar que en este momento estamos sobreescribiendo el método definido en la clase padre. Así que ya no se va a utilizar más el método heredado de la clase padre obtener detalles, sino que ahora va a aplicar el método de la clase hija obtener detalles. Por ello, nuestro IDE nos puede agregar un indicador de que estamos sobreescribiendo un método de la clase padre. Y esta O significa override. Y observamos que el comportamiento de este método es muy similar al de la clase padre, sin embargo estamos agregando el nuevo atributo de la clase empleado. Así que, como hemos visto, una subclase puede modificar el comportamiento heredado de una clase padre. La firma del método sobrescrito por una subclase debe ser igual que el padre, tanto en nombre, tipo de retorno y lista de argumentos. Esta es una regla para que se cumpla y respete el concepto de sobrescritura. Así que podemos observar que la firma del método en la clase padre es public string y no recibe ningún argumento. Por lo tanto, también en la clase hija estamos definiendo que sea public string y también no recibe ningún argumento. Por lo tanto, tanto el nombre, el tipo de retorno y la lista de argumentos deben de ser iguales en una clase que sobrescriba a un método de la clase padre. En la firma del método, lo único que puede variar es el modificador de acceso, pero un método sobrescrito no puede ser menos accesible que el método que sobrescribe. Por ejemplo, si el método del padre es public, no puede cambiarse a protected en la clase hija, y mucho menos a private. Sin embargo, si este método en la clase padre fuera protected, en la clase hija sí podría ser public.
Es decir, que lo podemos hacer menos restrictivo en la clase hija, pero no más restrictivo. Por lo tanto, en este caso, el modificador de acceso public de la clase padre, el único modificador de acceso que podríamos utilizar, debido a que es el menos restrictivo, en este caso en la clase hija también sería public. No podemos poner uno más restrictivo. A continuación vamos a crear un ejercicio para poner en práctica este concepto de sobrescriptura de métodos en Java.